Sembrador, San Mateo, capítulo 13. San Mateo capítulo 13, la Biblia dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar. Mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, porque no tenía raíz, se secó. Parte cayó entre espinos, los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Señor, háblanos y permite que la palabra, Señor, haga el efecto en nuestras vidas. Que la palabra corra y sea glorificada en esta noche, en tu nombre. Gracias, Señor. Amén. Tomen asiento quienes pueden hacerlo. Vamos a meditar en la palabra del Señor, recordando algo importante que hemos estado mirando y que hemos estado leyendo en estos días. El día martes estábamos recordando el carácter, y quiero seguir haciendo hincapié con respecto a este tema referente a la parábola del sembrador. Nosotros encontramos en la Biblia, y también esta mañana en la palabra, estábamos resaltando a un hombre rico y piadoso, y estábamos diciendo que estas dos características raramente se ven juntas: una persona rica y que sea piadosa. Porque no hay así que se encuentren muchas personas de esas características. Pero Job era un hombre sabio, y Dios le había dado la habilidad de hacer riquezas, pero también él tenía una habilidad de no descuidar su relación con Dios. Y la misma Biblia lo describe y lo señala: ¿no has visto a mi siervo Job? Y entonces empieza a hablarnos de las características que tenía ese siervo fiel. ¿No has visto a mi siervo? No lo está diciendo cualquier personaje, está diciendo alguien que conoce la intención del corazón. Dios mismo ha observado y ha visto de buena manera el comportamiento de este hombre llamado Job. Y Dios lo señala y lo califica, que no hay hombre como él en toda la tierra. ¿Qué es lo que hace que un hombre como estos tenga esas características? Si nosotros leemos en la Biblia y encontramos la condición por la cual Dios tuvo que manifestarse en carne. La Biblia dice: la razón por la cual el Señor se manifiesta en carne es porque el hombre estaba perdido en sus delitos y en sus pecados. Y no había forma de que hubiera otro hombre que pudiera salvarlo a él. No había forma, estábamos muertos. Y también hay un salario que trae el pecado. El salario que trae el pecado es la muerte.
Y por eso la Biblia señala: está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto vendrá el juicio. Encontramos en la Biblia que en virtud a esta condición en la que el hombre se encuentra perdido, entonces Dios usa un puente para tener una comunicación con el hombre y él. Y Jesucristo es el que se convierte en el que intercede entre Dios y nosotros. Porque no había otra manera y no había otra forma. Y entonces Jesús asume unos roles y el Señor Jesús asume unos oficios: el oficio de sacerdote, el oficio de rey y el oficio de profeta. El profeta es aquel personaje que está encargado de revivir las bendiciones abandonadas. La Biblia habla de Juan el Bautista como el último profeta del Antiguo Testamento. Y la Biblia señala, dando el Señor Jesús testimonio de Juan el Bautista, más que un profeta. Cuando dice: ¿y qué salisteis a ver al desierto? Un profeta. Os digo que más que profeta, más que uno que ha venido a revivir las bendiciones abandonadas, está en medio de nosotros. Porque Juan el Bautista no solamente era el profeta que necesitaba levantar el altar caído, sino que Juan el Bautista se convirtió en un pregonero, en un heraldo. Era el que preparaba el camino del Señor. Y lo encontramos cuando él asume la responsabilidad de identificar quién es el Mesías. A Juan el Bautista se le había dado una señal: sobre quien veas descender el Espíritu Santo en forma de paloma, este es. Usted se puede imaginar a Juan el Bautista en su ministerio. Cada vez que venía a él personas para ser bautizadas, porque venían muchas al bautismo, de estar muy pendiente de lo que pudiera suceder en el momento del bautismo, porque la señal es esa: sobre quien veas descender el Espíritu Santo, ese es. Y llegó el momento. ¿A qué edad? A la edad de 30 años. En el ministerio levítico aparece que los sacerdotes eran nombrados para ese oficio a la edad de 30 años. Y a la edad de 30 años Jesús asume el oficio de sacerdote. El que viene a interceder a favor de nosotros. Jesús es Dios manifestado en carne, pero Jesús es el Cordero que debe morir por nosotros. Alguien diría: cualquiera podía morir, pero resulta que si otra persona aparte de Dios manifestado en carne hubiese muerto, el efecto no hubiese sido igual. Porque se necesitaba un cordero sin mancha y sin contaminación. O sea, uno que no tuviese relación con el pecado, y no hay hombre en esta tierra que haga lo bueno y nunca peque. Entonces, cuando la Biblia nos habla a nosotros de nuestra condición, nosotros no calificábamos para ese oficio.
Por eso la grandeza de este mensaje que nosotros predicamos, la grandeza de este mensaje está en que nosotros podamos entender quién es el Señor Jesucristo, que es mucho más que un hombre y es mucho más que un profeta, como lo señala hoy en día una religión. No desvaloran quién es Jesús en el mundo musulmán. Lo califican como profeta. Pero Jesús va más allá que un profeta. Porque Jesús es la manifestación de Dios en carne. Ese cordero tenía que pagar un alto precio para poder darle al hombre la salvación de su alma. El hombre debía entender que era necesario que los hombres murieran y luego el juicio. Pero Jesús vino para remediar el problema de la muerte, porque fue el único que desafió la muerte y le dijo: muerte, yo seré tu muerte. ¿Quién puede matar la muerte? Todos los hombres en esta tierra, lo más seguro que tenemos es que nos vamos a morir. Eso es lo más seguro. El hombre podrá maquillarse todo lo que quiera y hacerse todos los arreglos que quiera, pero tarde o temprano vamos a partir. No hay nada que hacer. Pero Jesús desafió la muerte y le dice: muerte, yo voy a hacer tu muerte. Y cuando Jesús descendió de la cruz, le iban a partir las piernas, como era la costumbre, porque al día siguiente era una fiesta muy especial para los judíos y necesitaban bajarlo y no tenerlo ahí. Pero la sorpresa es que cuando Jesús es bajado de la cruz, está muerto. Le habían traspasado el costado y de su costado salió agua y sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y Él presentó su propia sangre para que a través de ese sacrificio el pecador empedernido como nosotros tuviéramos esperanza. Y al tercer día, después de que Jesucristo, nuestro Señor y Dios, fue sepultado, la historia lo dice, antes de Cristo y después de Cristo, nuestro Cristo de la gloria resucitó de entre los muertos, sueltos los dolores de la muerte, para que el pecador que se muere tenga una esperanza gloriosa si deposita la confianza en lo que la Biblia enseña. Alabanzas a Jesús. Porque la Biblia dice: aunque nosotros nos tengamos que morir, nos tenemos que morir, pero ninguno de nosotros conocemos, vivimos en la incertidumbre de lo que sucede tan pronto el hombre parte de esta tierra. Pero como Jesús no vive en incertidumbre, Él es el Señor. Él está diciendo, para que el hombre se libre de esa condición en la que va a pasar, es necesario que al hombre le sea revelado este evangelio poderoso, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque el Señor Jesús prometió algo, que cuando Él decida regresar, los muertos en Cristo resucitarán primero. Así esté deshecha esta nuestra piel y nuestro cuerpo, para el Señor Jesús no es un problema.
que los muertos vuelvan a la vida como está establecido. Porque la Biblia dice que los mares entregarán sus muertos. Y el Hades entregará sus muertos. Los muertos en Cristo Jesús serán despertados para vida eterna y brillarán como las estrellas a perpetua eternidad. Y esa es la promesa que nosotros tenemos en Dios. Por lo cual el texto nos enseña que el sembrador salió a sembrar la preciosa semilla, la semilla de la palabra de Dios, la semilla que tiene que producir resultados extraordinarios. Por eso la Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz, y es más cortante que toda espada de dos filos, porque penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Vea lo importante y la efectividad de la palabra. Yo tengo que resaltar lo que es grande, porque la palabra es grande entre nosotros, y porque no hay algo más grande que la palabra. Los psicólogos son hombres que se han preparado, y son hombres que han estudiado, mujeres que han estudiado. Pero yo no puedo hacer más énfasis en lo humano que en lo espiritual, porque le estaría faltando el respeto a Dios al decir que la palabra de un hombre vale más que lo que Dios dice. Porque lo que Dios enseña es puntual. Y Él conoce la condición del hombre. Él sabe cómo se encuentra el hombre, cuál es el problema que tiene el hombre. Lo que hacemos nosotros en esta vida y en esta atmósfera en la que nos movemos es intentar hacer algo por el bien de otro. Pero el Señor Jesús no está intentando hacer el bien a ver si funciona. Lo que Jesús hace sí funciona y tiene peso y peso de vida eterna. Y por eso su palabra es tan puntual y tan cortante y tan poderosa, que la Biblia la compara como una espada de dos filos. Algunos traductores dicen que si no la usamos correctamente, podría cortarnos. Pero quizás el texto no apunte a esto. El texto apunta a la veracidad de esta palabra. Es una espada tan filosa que no hay forma o manera en que el hombre intente esquivarla y no sienta que Dios le habla a su alma y a su corazón. Penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Yo recuerdo a un misionero que nos contaba esta experiencia. Él hablaba inglés y al país donde fue se encontró con una etnia que no manejaban el inglés. Y él empezó a predicar el evangelio en su idioma. Pero él cuenta la experiencia de lo que el nativo le respondió. Habiendo un traductor ahí, finalmente dice: yo a este señor no le entiendo nada de lo que está hablando, pero lo único que puedo dar testimonio es un fuego que siento aquí metido en el alma y en el corazón. Eso no lo pueden producir los argumentos humanos. Esto es una obra poderosa de parte de Dios, que viene para transformar el alma y el corazón y para cambiar el carácter de los hombres. Alabanzas sean dadas al nombre del Señor Jesús.
Porque hemos visto por la palabra que este carácter de los hombres es un carácter adquirido y es un carácter controlable y es un carácter que se adquiere por el ambiente en el que nosotros vivimos. Adquirimos carácter por diferentes motivos. Adquirimos carácter por objetivos y disposiciones que se encuentran aquí a nuestro alrededor, por una conducta social. Nosotros desarrollamos un carácter. Y lo que Dios quiere hacer es influenciar en nuestras vidas por la palabra, para que nosotros no seamos igual que todo el mundo. Si todo el mundo es un peleón, entonces yo soy influenciado para convertirme en otro peleón igual. Si el mundo en el que vivimos es un blasfemo, entonces yo también quiero ser un blasfemo, porque no puedo dejarme en un grado más bajo de lo que el mundo es. Somos permeados. Las culturas orientales nos han vendido cantidades de cosas que ni siquiera nosotros nacimos con ello. Nos venden a nosotros, nos influencian, y desafortunadamente el hombre no es como bien influenciado hacia lo bueno, sino a lo que no sirve es que somos influenciados. Porque una cosa es el temperamento que tenemos, porque ese temperamento es heredado. Así somos por una genética. Rasgos que sin ni siquiera nosotros saberlo, cómo actuaba el papá o la mamá, así actuamos nosotros. No hemos hecho ensayos, está en nosotros. Pero Dios quiere de nosotros que no seamos permeados por una cultura corrompida y pecaminosa. Porque nosotros vivimos en un mundo donde se cree que la gente es muy pilas y roba a otro. Son muy inteligentes y puede tumbar a otro en un negocio. Qué pilos somos. Y el que anda correctamente es visto como un tonto. Y somos bombardeados continuamente. Pero nosotros debemos adquirir el carácter como creyentes y debemos tener los rasgos de unos creyentes y las cualidades de unos creyentes que indican que nosotros no estamos siendo absorbidos por una naturaleza corrupta y pecaminosa, sino que nuestra manera de pensar y de actuar se distingue de los demás. Son muy pocos los hombres que actúan con grandes valores, pero eso nos da a nosotros un realce de poder entender que aunque sean pocos, sí hay hombres de Dios, movidos, influenciados por el poder de la palabra, por el poder de Dios obrando en nuestras vidas. Porque acaso, ¿quién no ha tenido la tentación ahí al frente suyo para tomar acciones o actitudes totalmente contrarias a lo que hemos creído? Pero por la gracia de Dios nos conservamos firmes en estos valores y principios
establecidos en la gloriosa palabra de Dios, porque los valores que vemos en nuestra sociedad, que están registrados en nuestra Constitución, no los sacaron por imaginación de hombres. Aquí están registrados en la Biblia. Lo que pasa es que a veces a la Biblia no le damos el realce que merece, y por eso le estoy diciendo estas palabras, no ofendiendo la capacidad que tienen los hombres para prepararse, porque, como decimos nosotros, se han quemado las pestañas para estudiar y prepararse. Pero no puedo darle un mayor realce al conocimiento humano, porque estaría entonces por debajeando la obra de Dios. Dios actúa mucho más que un psicólogo. Alabanzas al Señor. Está por encima de los psiquiatras. Está por encima de la medicina. Porque es que hemos visto que cuando la medicina dice no hay nada que hacer, aquí entre nosotros hay gente que ha dicho, cuando no había esperanza para nosotros, yo no sé quién sería, diría alguno, pero algo sucedió en nuestros cuerpos que nos dieron grandes resultados. Pero es que nosotros sí sabemos qué fue lo que ocurrió. Aunque no se le quiera dar la gloria a Él, es que Dios metió su mano a favor de un hombre o de una mujer para que los resultados no fueran tan catastróficos y que el hombre pueda reconocer la soberanía de un alto y sublime, a quien nosotros le rendimos siempre la alabanza y la adoración y el reconocimiento, porque entendemos la eficacia de su palabra y entendemos la eficacia de su poder. No podríamos nosotros correr detrás de un hombre pensando que el hombre por sí solo puede lograr alcanzar grandes cosas. Porque si el hombre fuera así, entonces ¿para qué ir ante otro para prepararse si tiene la capacidad? Pero nosotros hemos acudido frente a uno que no está aprendiendo, porque Dios no está aprendiendo. Dios es la fuente de toda sabiduría y de todo conocimiento, y lo ha demostrado en todo lo que Él ha hecho. Este mismo cuerpo formado por tantos nervios, por tantas cosas extraordinarias que ni la misma ciencia ha podido identificar el cómo se ha hecho. Dios en su soberana providencia nos ha enseñado la manera cómo nos entretejió en lo más profundo del vientre de una mujer. Su palabra nos formó, nos creó y nos hizo. Y si a alguien le faltara, podría decir también: los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Lo que hace la semilla en nuestros corazones, producir resultados extraordinarios, resultados para bien. Es necesario que nosotros le demos a la palabra el lugar que la palabra merece, porque nosotros necesitamos ser moldeados por esa palabra. Necesitamos que Dios trabaje en nuestras vidas. Termino diciendo sobre los tipos de tierra que encontramos aquí en la parábola del sembrador. El camino. Vinieron las aves, se comieron la semilla, influenciados por sus enemigos, influenciados por el enemigo de Dios, y quitaron la semilla que fue sembrada en el corazón. Aparecen los pedregales, poca profundidad, volubles, sin raíz. Cualquier cosa que diga un amigo es más valioso que lo que dice la Biblia.
y se dejan enredar, no tienen carácter, y salido el sol, se quemó sus raíces y hasta ahí llegó. Los espinos, influenciados por otros intereses. Si Jesús me sana, yo le sirvo. Si no me sana, sigo en el mundo perdido. Interesados. Igual Jesús resucitó a Lázaro y volvió y se murió. Resucitó a la hija de Jairo y la hija creció y se murió. El Señor ha sanado a muchos, pero han tenido que morir. Pero aquí nosotros encontramos algo más extraordinario. Una tierra fértil, un corazón dispuesto, un ambiente extraordinario, un ambiente acogedor de la palabra de Dios, dispuesto a hacer la voluntad de Dios, interesados en hacer lo correcto, que no son influenciados por el mundo, porque el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios, ese permanece para siempre. Por eso, mis queridos hermanos, yo quiero terminar diciendo: dele oportunidad a que Dios obre en su vida por la palabra, o dele oportunidad a que las cosas de la vida que son pasajeras lo influencien y permeen su corazón. Pero ya está establecido que de una y de otra forma la vida es efímera y pasajera. Todo se acaba. Yo puedo comprar un carro nuevo, último modelo, pero al día siguiente ya no es lo último. Así nos los venden. Los mismos equipos, celulares que adquirimos nuevos y pagamos grandes cantidades, al mes quedaron obsoletos. Hay unos mejores. Pero hay una verdad extraordinaria. Dios nos ha dado una palabra que vive y permanece para siempre. Que si somos influenciados por ella, lograremos dar fruto, produciremos resultados extraordinarios y podremos ver la gloria de Dios en nuestras vidas y seremos gente que marca la diferencia. Necesitamos ser gente de esas. De los comunes y de los corrientes hay multitudes, pero gente con virtudes y con valores y principios cristianos son muy pocos. Pero qué bueno que entre esos pocos nos contemos nosotros, porque la semilla que cae en tierra buena da fruto a 100 por 1. Y creo que Dios anhela obrar en nuestras vidas de esa manera. Yo quisiera invitarles a que oráramos, y que oráramos por nuestra vida cristiana, nuestra relación con Dios. Yo soy uno de los que creo que si a mí me va bien en mi relación con Dios, no estoy afanado por las añadiduras. Si a mí me va bien en mi relación con Dios, Dios tiene cuidado de nosotros, Dios nos cuida. Si yo estoy bien en mi relación con Dios, Dios cuida de nuestra economía. Dios nos cuida. Dios nos da en abundancia. Si todo marcha bien en mi relación con Dios, Él prometió que las aves de los cielos no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y nuestro Padre Celestial las alimenta, y dice: y no valéis vosotros mucho más que ellas, hombres de poca fe. Pero vamos a demostrar que no somos interesados, ni estamos aquí solo porque Él nos sane,
o nos prospere económicamente, o porque cambiemos algunos vicios y algunas mañas, sino que estamos aquí porque entendemos que su palabra es una fuente de vida y que Él prometió guiarnos más allá de la misma muerte. El hombre sin Dios se muere y se muere sin esperanza, pero los creyentes en Cristo Jesús, cuando hemos tenido que despedir hermanos, no les decimos hasta nunca, les decimos nos veremos, porque tenemos promesas gloriosas de parte de Dios. Por eso es bueno honrarle a Él y servirle a Él. Invoquemos su nombre en esta noche, soberano Dios.